Hola, muy buenos días. HFB Neuroscience le da la más cordial bienvenida a este webinar que es sobre estimulación cerebral no invasiva en el tratamiento de las enfermedades neuropsiquiátricas de la infancia y sus secuelas. En esta ocasión tenemos al doctor Lázaro Gómez Fernández, es neurofisiólogo clínico, experto en estimulación cerebral no invasiva. También es profesor e investigador auxiliar del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Así también es jefe del Departamento de Neurofisiología Clínica y de la Unidad de Estimulación Cerebral No Invasiva del Centro Internacional de Restauración Neurológica en La Habana, Cuba. De igual manera, es asesor en restauración neurológica del Centro Restaurativo Nueva Vida, que es la Fundación Todo por EMI, aquí en México. Pues, doctor, muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días a todos. Es un placer compartir con ustedes en este horario. Agradecemos especialmente a Health for Better en su persona de Jane Bistre por la invitación a compartir nuestras experiencias y pues habíamos acordado centrarnos en las aplicaciones de la estimulación cerebral no invasiva en la infancia. Este ha sido un tema muy debatido desde sus propios orígenes, pues en nuestra institución nos dedicamos desde hace años a la aplicación de varios métodos de estimulación cerebral no invasivos en niños, también en adultos. Contamos con 3 unidades de estimulación cerebral no invasiva y es una institución, el CIREN, el Centro Internacional de Restauración Neurológica, que se dedica, como su nombre lo indica, fundamentalmente a practicar la neurología restaurativa, apelando a múltiples métodos que en la actualidad cuentan con suficientes evidencias científicas. En México, pues, tenemos nuestros representantes en la Fundación Todo por EMI, que se encargan de encauzar todos los esfuerzos vinculando la atención a veces de pacientes internacionales. Entrando ya en tema, pues la atención o la estimulación transcranial con cualquiera de los métodos, sea magnético o eléctrico, fue uno de los aspectos que se consideraba hasta cierto punto contraindicado de forma relativa en menores de 18 años. Así surgió el tema, no por la existencia propiamente de evidencias que lo contraindicaran, sino más bien por la ausencia de evidencias sobre su seguridad. Entre esta lista, encabezada por los menores de 18 años, pues le seguían las embarazadas, portadores de cualquier dispositivo con principio de funcionamiento electromagnético, cualquier dispositivo con un componente metálico que estuviera en el cráneo, en la cabeza, en sentido general, pacientes operados donde existieran clics aneurismáticos o sistemas, digamos, de estimulación cerebral profunda, más otros padecimientos como la epilepsia, pues se concebía que el efecto primario de la estimulación era excitar y en consecuencia se consideraba que el paciente epiléptico pues corría riesgo tanto a recibir pulsos aislados como pulsos pareados como estimulación repetitiva. Afortunadamente esto no duró muchos años y desde un inicio pues también se argumentaba que para incluir niños o menores de edad en algún tipo de investigación, sea con efectos terapéuticos o para describir el comportamiento fisiológico, pues debía estar muy bien argumentado sobre bases de necesidad clínica. Se ejemplificaba con los casos de epilepsia refractaria al tratamiento farmacológico que no eran tributarios tampoco de cirugía. Pues aún así, los años continuaron pasando y se caracterizó la literatura por la ausencia de evidencias ya, más bien que la presencia de evidencias sobre su potencial daño en la población pediátrica. Todo lo contrario, lo que sucedía era que faltaban evidencias de ensayos clínicos, de investigaciones que argumentaran la seguridad del uso tanto de la estimulación eléctrica como la estimulación magnética en niños. Un aspecto esencial era garantizar la seguridad de su sistema auditivo, debido al chasquido que generan
la mayor parte de las bobinas, de los estimuladores magnéticos, aspecto que no está presente en los estimuladores eléctricos de cualquiera que sea su naturaleza. Pero no obstante, otros parámetros vinculados con la cantidad de corriente que se hacía incidir directamente ya sobre la corteza cerebral, el desconocimiento de cuánto llegaba, la diferencia en cuanto al grosor de la calota craneal entre la piel, el hueso y todas las estructuras con respecto entre el adulto y el niño, que hace suponer que una magnitud equivalente de corriente aplicada sobre el cuero cabelludo pues no llega en igual proporción en un adulto que en un niño al tejido cerebral como tal. Estas cuestiones fueron más bien obstáculos al desarrollo acelerado de la estimulación cerebral en niño. Afortunadamente, el tiempo siguió pasando y aparecieron los primeros artículos o los primeros ensayos clínicos que evidenciaban que el uso de la estimulación magnética, en primer lugar, era seguro y bien tolerado en niños. Y lo que le estamos presentando pues, fue un ensayo clínico que se registró en la base de datos del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, donde se pretendía demostrar que la estimulación a baja frecuencia, 1 Hz, con estimulación magnética repetitiva en niños con TDAH que presentaban una mala respuesta al tratamiento convencional era seguro. Con esta investigación estábamos justificando un uso en una población cuya calidad de vida y de ellos y de su familia pues no era la adecuada. Y se llegó a la conclusión, atendiendo a lo observado, a la ausencia de efectos adversos significativos e incluso más allá, a un efecto beneficioso según la escala clínica que se aplicó en aquel entonces, descrito por los padres y descrito por los propios maestros sobre la conducta del niño. Este artículo, pues una primera publicación, apareció en Brain Stimulation, demostrando que los efectos adversos que se observaban en niños eran equivalentes a los ya descritos en adultos, encabezados por una ligera cefalea, ligero malestar por tensión en el cuello. Este segundo aspecto más bien relacionado con la postura que mantenían los niños durante la sesión de estimulación, que digamos cualquier sesión de estimulación que incluya más de 1000 pulsos, 1500 como habitualmente nosotros utilizamos en muchos esquemas, pues le toma prácticamente media hora, y si hay que hacer alguna interrupción, en el caso de los niños, cosa frecuente, pues la sesión total, la duración total de la sesión se extiende un poco más, en posiciones donde a veces no son del todo confortables para los niños, especialmente pensando en el año en que se comenzó a realizar esto, que fue en el año 2010. Pero resumiendo, pues los resultados de esta investigación, que fue una de las pioneras a nivel mundial en demostrar que era un método de estimulación seguro, tolerable y además ya dejaba ver elementos de eficacia, es muy esperanzador en este tipo de pacientes, pues indudablemente esto fue un paso de avance. A pesar de ello, hasta la actualidad, atendiendo a los diferentes consensos que se han publicado de sociedades, de diferentes sociedades vinculadas tanto a la estimulación cerebral no invasiva directamente, como a sociedades o a consensos relacionados con los trastornos del neurodesarrollo, no existen en la actualidad datos suficientes para realizar ningún tipo de recomendación sobre el uso de la estimulación puntualmente magnética transcranial, porque haré otro comentario posterior, en niños con TDAH. Si revisan la literatura, encontrarán tanto en adultos como en niños otros ensayos con resultados satisfactorios. Un problema siempre va a ser de fondo, pues la variabilidad en cuanto a las metodologías que se utilizan. Esto dificulta mucho a veces en estudios de metaanálisis llegar a un consenso y a un cálculo, digamos, efectivo del tamaño del efecto que están teniendo dichas intervenciones, lo cual no desestimula, todo lo contrario. O sea, nosotros pensamos que con el paso de los años una serie de barreras van a continuar rompiéndose. Lo que sí queda claro cada vez más
a partir del acúmulo de un gran número de pacientes tratados con diversos métodos de estimulación cerebral, es que estos procedimientos pueden ser considerados como de riesgo mínimo. No están exentos de efectos adversos. Hay que considerar una serie de elementos, digamos, que en el adulto se toman más a la ligera, si se quieren, en los niños no es el caso, y tiene que estar bien justificado su uso. Pero la tolerancia tanto a la estimulación eléctrica como a la magnética es bastante buena, y eso lo corroboran ya varios millones de niños que han sido estudiados y que en diferentes artículos de revisión, como el que mostré anteriormente y este que les muestro ahora, pues anteriormente se citaban más de 1000 niños. Acá le estamos refiriendo a un artículo que describe en el curso de más de 30 años, pues más de 4000 niños con enfermedades o sin enfermedades neuropsiquiátricas que han tolerado perfectamente estos procedimientos. ¿Qué sucede? Hay un límite de edad que ha ido reduciéndose considerablemente con el paso del tiempo. Inicialmente, utilizarlo en cualquiera de estos métodos, utilizarlo en menores de 18 años era un reto, y para los diferentes comités de ética de revisión institucionales, pues era un desafío lograr que los diseños de todas las investigaciones que se revisaban vinculadas a la estimulación cerebral no invasiva, pues cumplieran los requisitos que se estaban planteando en cada momento. Pues posteriormente el límite de edad bajó a 5 años, según las evidencias que se iban acumulando en la literatura sobre su seguridad, sin que existiera, no obstante, al incremento de evidencias en la literatura, elementos bien consolidados, elementos de consenso donde apareciera explicado este término. Actualmente, pues se está situando ese límite para el uso de la estimulación cerebral no invasiva a los 2 años. ¿Por qué a los 2 años? Bueno, hay diversas razones que compartiremos más adelante, pero pensando en la seguridad, pues es muy difícil calcular la cantidad de corriente por cualquiera de los métodos que se trate que estemos utilizando, si bien estimulación magnética transcraneal o estimulación con corriente directa, como los ejemplos más conocidos dentro de esta rama. Es muy difícil garantizar la cantidad de corriente, como le decíamos, que estamos induciendo en un área relativamente focal. Más allá, si somos cautos y utilizamos valores de intensidad mínimo, como los que están reflejados en la literatura, en algunas investigaciones de 0,5 miliamperes o 0,7 miliamperes para estimular niños pequeños, es posible que sean valores seguros, pero en detrimento no podemos garantizar que este tipo de intervención muestre ningún nivel de eficacia ni ningún nivel de efectividad, puesto que los efectos moduladores, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista clínico, están descritos en realidad con el uso de mayores valores de intensidad. Otro elemento importante en estos momentos es que la estimulación en salvas teta, el TBS, con cualquiera de sus protocolos, se considera seguro también de realizar en niños. Esto es algo importante porque significa acortar ostensiblemente la duración de una sesión terapéutica, que es algo bien clave a la hora de atender niños, sobre todo cuando no estamos en presencia de niños normotípicos, con modificaciones en las conductas, con intranquilidad, irritabilidad, y el mantener los 30 minutos o 20 minutos a veces constituye un verdadero reto para todo el equipo de investigación o todo el equipo asistencial. Lo que sí queda claro es que en ningún caso se justifica el uso de la sedación en niños para únicamente practicar la estimulación transcraneal con cualquiera de las alternativas, magnética o eléctrica. De hecho, cuando se le adiciona en este contexto el efecto de un sedante, pues estamos deprimiendo aún más la excitabilidad cortical y posiblemente estemos alejando aún más
la probabilidad de que el método neuromodulador que estemos utilizando tenga algún efecto clínico pues de importancia. Así que este aspecto pues es algo que todos debemos tener en cuenta. Este artículo, el anterior que les mostré, realmente toca elementos en la literatura claves que se habían considerado, digamos, como dogmas, como era el hecho de la estimulación no invasiva de niños pequeños y además la estimulación en individuos que eran portadores de determinados dispositivos con principios de funcionamiento electromagnético. Pues sí, hay evidencias en la actualidad, aunque no se puede considerar que sean concluyentes definitivamente, sobre la posibilidad de utilizar tanto la estimulación eléctrica como magnética en pacientes que porten, por ejemplo, prótesis auditivas, marcapasos cardíacos, entre otros dispositivos. No está demostrado, una vez más, que podamos inducir desplazamientos o mal funcionamiento de alguno de estos dispositivos siempre que se observen las medidas y las recomendaciones vigentes para el uso de la estimulación cerebral no invasiva. Por supuesto, no se debe estimular directamente en ningún caso sobre alguno de estos dispositivos porque en esas condiciones pues sí correríamos el riesgo de provocar un mal funcionamiento. El otro aspecto importante es que han comenzado a surgir evidencias sobre el uso de la estimulación cerebral no invasiva en mujeres embarazadas. Sabemos que los neurolépticos en gran medida tienen efectos teratogénicos. Y bueno, ¿y qué hacemos con las mujeres que sufren de depresión y que desean, de hecho, tienen descendencia? Pues es una opción que parece ser válida y no se ha vinculado hasta el momento con ningún efecto teratogénico ni deleterio sobre la descendencia. Tampoco puede ser absolutamente concluyente en los momentos actuales, pero hay un gran cúmulo de evidencia, digamos, que inclina la balanza hacia su uso en estas condiciones. Si bien es importante conocer todos estos cambios que ha tenido la temática con respecto al uso pediátrico y a otras excepciones durante los últimos años, es también importante conocer cuáles son las bases que debe dominar toda aquella persona que se forma en el terreno de la estimulación cerebral no invasiva, ya que es una temática que por plan de estudios, digamos, no se encuentra incluida en ninguna especialidad. Y si se revisa la literatura, pues podemos encontrar profesionales de la neurología, de la neurofisiología básica, de la fisiatría, de la psicología, de varias especialidades, hasta la neurocirugía, que practican la estimulación cerebral no invasiva. Y digamos que son habilidades que se van adquiriendo ya una vez graduado, especializado en una línea de trabajo determinada, y muchas veces la persona que tiene una formación más bien dedicada a la atención de población adulta, pues termina practicando algunos de estos procedimientos en población pediátrica. Y recordemos el precepto de que el niño no es un adulto pequeño, lo diferencian en muchos aspectos y hay determinados detalles en los que la formación, y ya se exige como parte de las competencias de los profesionales dedicados a la estimulación cerebral no invasiva, pues que sean capaces de reconocer y satisfacer determinadas necesidades en poblaciones especiales que incluyen los niños. No es lo mismo las dimensiones cefálicas, la colocación de las bobinas. Las bobinas, hasta ahora no existen bobinas para brindar tratamientos asistenciales, digamos, de rutina en la vida diaria a niños. Los niños utilizan las mismas bobinas que utilizan los adultos con dimensiones. Si los que están escuchando, pues se piensa en una bobina, en un coil en forma de 8, por ejemplo, de Maxtin, que son los equipos que más manejamos nosotros, pues la relación entre las dimensiones de la bobina y la circunferencia cefálica de niños de 5 años y menos realmente hace muy compleja la ubicación a veces de estos dispositivos. Razón por la cual es posible que los niños más pequeños sean preferiblemente candidatos a ser tratados con otros métodos, con la estimulación transcraneal
con corriente directa, entre otros factores. Como si no fuera poco, además de la incertidumbre hasta cierto punto sobre la seguridad del uso de los métodos de estimulación cerebral no invasivas en población pediátrica, pues existe la guía mundial de la FDA. La FDA, en cuanto a estos tratamientos, hasta el momento solo ha aprobado el tratamiento de la depresión resistente a fármacos, de la migraña severa, del trastorno obsesivo compulsivo y como ayudante en el control del hábito de fumar. Pero ojo, esto no significa que estoy hablando sobre todo de dispositivos que emiten campos magnéticos pulsados. Esto no significa que todo dispositivo que emita un campo magnético pulsado se puede utilizar bajo la justificación de la FDA para ofrecer un tratamiento. Cada una de estas aplicaciones está asociada con un dispositivo puntual. Por ejemplo, la migraña, aunque podemos incursionar y ofrecer un tratamiento para mitigar la crisis, para abortar la crisis como está descrito, pues inicialmente los ensayos clínicos que se evaluaron eran secundados por un dispositivo puntual de uso portátil que comenzó con el nombre de Serene y posteriormente cambió el nombre a Sprint TMS. Este dispositivo genera un campo magnético pulsado que en teoría suprime ese mecanismo de depresión propagada que existe en la migraña, pero todos nosotros, los practicantes de estimulación cerebral no invasiva, sabemos que podemos lograr un efecto clínico similar si utilizamos una bobina circular o cónica y estimulamos sobre la región occipital en un paciente migrañoso que se acerca a nosotros, pues quejándose de que va a iniciar una crisis o está en plena crisis. Así sucesivamente, cada una de estas aplicaciones, pues restringe bastante lo que sería el uso etiquetado o el uso por etiqueta de este sistema o este método de tratamiento, lo cual deja como uso fuera de etiqueta a una gran cantidad de cuadros clínicos, neurológicos o psiquiátricos que en realidad se benefician en la práctica con diferentes protocolos de estimulación cerebral no invasiva, entre ellos el autismo, el estrés postraumático, el tinnitus, que es un reto, realmente es un reto y hay mucho debate sobre si puede ser efectivo o no alguno de estos métodos en su tratamiento, la enfermedad de Parkinson, el dolor crónico de cualquier etiología, la fibromialgia, otro gran reto para todos los practicantes de estimulación cerebral no invasiva, la fatiga crónica y bueno, hasta llegar a la potenciación de capacidades físicas y cognitivas que más bien se conoce en el argot pues, de la estimulación cerebral no invasiva como neuroenhancement. Estos usos, pues todos son fuera de etiqueta, todos son off-label. Sin embargo, existe una gran promoción en el mercado, especialmente en servicios proveedores de este tipo de tratamiento, que en algunos casos justificadas, en otros casos no justificadas, pues promueven usos que no cuentan con suficientes evidencias científicas. De fondo, la pregunta siempre va a ser, bueno, si existe un tratamiento y existe un paciente con una enfermedad determinada para la cual hasta el día de hoy no se puede ofrecer ninguna otra alternativa que al menos brinde una esperanza en cuanto a la mejoría de su calidad de vida, es ético intentar uno de estos tratamientos cuando ya hay, aunque sea una pequeña evidencia que nos provee de elementos en favor de un beneficio clínico. Eso cada cual lo debemos juzgar y no obstante es una sugerencia fuerte a los proveedores de servicios de estimulación cerebral no invasiva el manejo de las expectativas cuando se ofrece a un paciente con una enfermedad determinada una de estas alternativas de tratamiento sin poder garantizar que vaya a lograr una mejoría sustancial en su cuadro clínico ya sobre elementos basados en evidencias publicadas.
no se debe argumentar que un tratamiento o un dispositivo está aprobado por la FDA cuando no es verdad, ¿de acuerdo? Y esto es muy frecuente, que a veces se toma muy a la ligera el hecho de que la TMS se haya autorizado por la FDA o se recomiende para el tratamiento de pacientes con depresión, por ejemplo, pero en particular se aprobó el equipo NeuroStar y posteriormente se han ido aprobando sucesivamente otros equipos, conforme existen otra gran cantidad de equipos que no han sido aprobados por la FDA. ¿Y por qué la FDA? A ver, en realidad no es necesario remitirse exclusivamente a la FDA. Existen organizaciones similares en Europa, en Canadá, en Australia, en Inglaterra, en diversos países que tienen total autonomía para aprobar o respaldar sus propios tratamientos siempre que se evalúen ensayos clínicos bien diseñados, aleatorizados, con el uso de placebos y a ciegas. Si los ensayos clínicos han sido bien realizados y los resultados son confiables, no necesariamente tenemos que regirnos por la FDA. Claro, en América, la FDA es una guía para todos y es cierto que su trabajo y las decisiones que se toman son bastante rigurosas, pero a veces nos pueden tomar 10 o 15 años la aprobación o la obtención de suficientes evidencias científicas para aprobar o, digamos, defender el uso de una determinada terapéutica. Pongamos o tomemos, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita con la pandemia de SARS-CoV-2, del COVID-19. Si las estrategias de desarrollo de vacunas se hubieran mantenido como de costumbre, donde se tomaban décadas para el desarrollo de una vacuna, posiblemente esta situación a nivel mundial se prolongaría mucho más. Y no quiere decir con esto que la estemos controlando de forma absoluta con las vacunas. Es algo que está por demostrar en todos los países. Pero la mayor parte de las evidencias indican que sí. Bueno, entonces, ¿por qué no acelerar el uso de estos métodos de estimulación utilizando evidencias científicas sólidas, si bien no han sido generalizadas? Claro, aquí tenemos nuevamente de fondo la gran variabilidad de metodologías que existen en el mundo con respecto a la estimulación cerebral no invasiva y sus efectos. Pero los invito a no solo considerar las normativas o las declaraciones de la FDA, hay que remitirse a la Comunidad Europea, hay que remitirse a NICE en Inglaterra, hay que remitirse a Canadá, Australia, Alemania, donde pues digamos que, para decirlo un poco satírico, los procesos tienden a ser posiblemente un poco más democráticos que propiamente en la FDA, pero para bien. ¿Qué cosa es no admisible? Cuando usted revisa la web y entra a veces a determinados sitios clínicos, se puede encontrar con cosas como esta por ética. Yo he eliminado una serie de informaciones de esta foto, pero aquí vemos a un niño, a una niña tal vez pequeña, que puede tener entre 4 y 6 años tal vez, y una bobina en forma de 8, que parece ser un mastín, la bobina del mastín con refrigerada por aire. Y si yo les pregunto qué es lo que está estimulando aquí este profesional, miren, no sé si será la retina, pero de lo que estoy seguro es que así no se llega a ningún sitio. Otro ejemplo con otro tipo de tecnología, igual eliminando una serie de informaciones, pues aquí evidentemente están sujetando al niño porque se mueve, porque no tolera bien el procedimiento. Y sabemos que este tipo de dispositivo enfoca, digamos, la máxima intensidad de estimulación en un área aproximada de 1 centímetro cuadrado, lo cual significa que un pequeño desplazamiento hace que se pierda una gran cantidad de pulsos en función del tiempo en que nos demoremos nosotros en reposicionar la bobina. Entonces, con ejemplos como estos, donde por ejemplo acá, pues no me imagino exactamente qué es lo que se está estimulando, prácticamente en plena cara, en pleno rostro de esta niña. Hay que tener mucho cuidado cuando uno tan siquiera toma fotografías con propósitos comerciales. Pues si vamos a juzgar el conocimiento de las personas que están manejando estas tecnologías a partir de estas imágenes, tendríamos que decir
que es bastante malo. Pero vamos a suponer que tal vez pues esas imágenes son tomadas en función de una familiarización del niño o del paciente con la tecnología, con una primera experiencia, donde sabemos que a veces esto resulta muy difícil. Sabemos además que en muchos casos, pues lo hemos vivido personalmente, en un primer intento de sesión de estimulación con cualquiera de los métodos eléctricos magnéticos no logramos completar la sesión. Hay que interrumpirla, hay que permitirle al niño que se familiarice con el entorno, con el gabinete médico o el laboratorio donde está recibiendo la estimulación y también con el equipamiento que se está utilizando. Pero si esto fuera verdad, realmente son ejemplos que no son admisibles. Traigo esta referencia de una tecnología aprobada por la FDA que supuestamente pues lo que genera es una corriente alterna a 120 Hz de frecuencia para estimulación del trigémino. Pero curiosamente en niños con TDAH durante toda la noche con estimulación intervalo es una tecnología aprobada por la FDA, de las pocas que están aprobadas para su uso clínico y ya no para uso experimental de forma excepcional, como es la mayoría de los dispositivos, por ejemplo, que utilizan estimulación eléctrica, solo para llamar la atención de que, bueno, primero existe, se puede utilizar, existe ya con un nivel de aprobación determinado, puede beneficiar a un porcentaje de la población de niños con TDA que reciban la estimulación, pero cuando profundizamos en sus mecanismos, a pesar de que el argumento es que se estimula las ramas frontales del trigémino, pues las investigaciones que intentan explicar su mecanismo de acción confluyen en la activación de áreas prefrontales. ¿Qué significa esto? Pues posiblemente sea un ejemplo de estimulación transcraneal y no propiamente de estimulación de un nervio periférico, como puede ser el mecanismo, por ejemplo, de estimulación del nervio vago u otro equivalente en epilepsia. Pues aquí es posible que este método en realidad lo que esté provocando es la activación de áreas prefrontales mediante la estimulación transcraneal y no tanto por aferencia por vía trigeminal. Lo importante es que es uno de los primeros que llega a resultados favorables con el visto bueno de la FDA. Nuevamente, bueno, FDA, si no queda más remedio, pero si no, podemos remitirnos a otros niveles de evidencia de otras latitudes. Cuando comparamos, esta es una comparación reciente de hace unos pocos días, el número de artículos con la restricción de que sean solo trials, es decir, de que sean ensayos clínicos realizados con estimulación transcraneal con corriente directa y estimulación magnética transcraneal repetitiva, pues podemos ver que todavía supera con creces la cantidad de investigaciones realizadas en niños con la estimulación magnética transcraneal con respecto a su homólogo, la estimulación con corriente directa. Miren, ambos métodos permiten modular el funcionamiento de las áreas dianas sobre las que se están utilizando. Claro, existen diferencias, pero hay argumentos científicos sólidos de que en realidad estamos modificando el balance entre la excitabilidad y la inhibición de una forma relativamente focal, pero debemos recordar de que muchas enfermedades no afectan exclusivamente a un área, sino afectan redes neuronales. Y entonces estamos interactuando con redes neuronales buscando un efecto modulatorio. Como les decía, con evidencia suficiente de que sí existe ese efecto o esa actividad neuromodulatoria que en mayor o menor medida logra modificar o modular también la conducta en cada caso. Estos mecanismos de acción son equivalentes tanto para adultos como para población pediátrica. Los efectos adversos, pues queda muy bien demostrado. Este es uno de los principales centros de los que más experiencia podríamos decir que tienen en el tratamiento de pacientes pediátricos y en general tienen un gran centro con un gran número de estimuladores, con un gran número de profesionales dedicados a las investigaciones de con la estimulación cerebral no invasiva y han demostrado lo que ya veníamos diciendo y lo que se estaba pronosticando
desde años atrás, incluso desde antes del 2010, que posiblemente los mismos efectos que se observaran en adultos se observarían en los niños. Acá tenemos los resultados del uso de estímulos aislados, de la estimulación, en el caso del B, de la estimulación magnética transcranial repetitiva y de la estimulación con corriente directa. Pues miren, sí, los efectos menores, digamos, el método más tolerado en población pediátrica en cuanto a la cantidad de efectos que se describen es indiscutiblemente la estimulación transcranial con corriente directa. Pero ambos son posibles de ser utilizados en población pediátrica con buenos resultados. Les recomiendo que revisen con más detenimiento este artículo de CEDI y colaboradores de Calgary, en Canadá. Esta es una pregunta a veces difícil de responder cuando nos llegan pacientes con sus padres y nos piden o son remitidos para una valoración de tratamiento mediante estimulación magnética transcranial. Y nosotros le proponemos que se utilice, en vez de la estimulación magnética transcranial, la estimulación transcranial con corriente directa. Y entonces le suena por primera vez ese término y nos preguntan, bueno, pero ¿por qué? A mí el doctor que me remite me habló de la estimulación magnética, pero no me había dicho nada de la eléctrica. Y en internet todo lo que yo leo, el doctor Google, todo lo que yo leo es de estimulación magnética. Y entonces posiblemente empleamos más tiempo tratando de convencer a los familiares de las ventajas de la estimulación eléctrica en el caso de que lo requiera, que propiamente en el diagnóstico y la evaluación de su niño. Bueno, es parte del ejercicio médico, ¿verdad? Pero analicemos punto a punto. La estimulación magnética transcranial repetitiva requiere mayor colaboración del paciente. Eso es un hecho. El niño que no esté tranquilo, que no deje la cabeza quieta, o la persona que no deje, niños o adultos, que por alguna razón, por un trastorno de conducta importante, no colabore lo suficiente, pues no puede recibir este tipo de tratamiento. La cabeza debe estar limitada en cuanto a movimiento. En el caso de la estimulación eléctrica, esto no es un requisito. O sea, usted a la vez que coloca el dispositivo puede mirar arriba, abajo, incluso en algunos casos hay que hacer concesiones de permitir que el niño puntualmente se levante del asiento, vaya a un espacio de juegos y usted va observando sencillamente que los electrodos no pierdan conectividad, porque de otra manera no logra completar las sesiones y no los puede amarrar de ninguna forma. Las sesiones con estimulación magnética transcranial en general son más prolongadas, salvo cuando estamos utilizando protocolos de tipo TBS. Se sabe que aquí pues hay una ganancia neta tanto en eficacia, en efecto modulador, como en ahorro de tiempo por sesión. La estimulación magnética habitualmente se asocia con más efectos adversos que la estimulación transcranial con corriente directa. La estimulación con corriente pues no tiene efecto de momento ninguno sobre la audición, efecto deleterio. Todavía existe la preocupación como un elemento clave, sobre todo en niños pequeños, por el desarrollo del meato acústico externo, etcétera, por el poco desarrollo en general de la estructura craneal, que sea posible lesionar la cóclea por la sonda electromagnética, en algunos casos intensa que estamos emitiendo. El tamaño de la bobina, ya me referí anteriormente, este problema no existe en la estimulación eléctrica. Hay electrodos de diferentes dimensiones, en general se utilizan más los de 35 centímetros cuadrados que otros más pequeños. Los más pequeños concentran un poco más la densidad de corriente y pueden generar pues, más efectos adversos de tipo comezón, ardentía, hasta quemadura en piel. La estimulación magnética, como ya mostré anteriormente, en base solo al número de investigaciones realizadas, cuenta con más evidencias científicas que la estimulación eléctrica, aunque esta va escalando aceleradamente. La estimulación magnética es más focal, se hace incidir una mayor densidad de corriente en el tejido diana que pretendemos estimular. En el caso de la eléctrica es más difusa y la cantidad de corriente neta que llega a la corteza, al tejido cerebral, pues es un poco menor o bastante menor que la estimulación magnética. Y en el caso de la estimulación magnética, hasta el momento su uso, salvo
los dispositivos móviles utilizados para el tratamiento de la migraña. Este dispositivo pulsado es de uso hospitalario o institucional. En el caso de los estimuladores eléctricos, pues ya saben que existe toda una tendencia de do it yourself, donde no solo las personas compran el dispositivo y lo utilizan, sino que a veces se aventuran a crear su propio dispositivo, práctica no recomendada, pero siempre que esté bajo la supervisión médica en estos tiempos que la COVID ha impuesto nuevos métodos de trabajo, pues es posible supervisar a distancia mediante videochat la correcta aplicación y la evolución de los pacientes. Así que desde ese punto de vista tenemos una gran ventaja con la estimulación con corriente directa. No quiere decir esto que yo esté más polarizado, hablando de estimulación cerebral no invasiva, hacia un lado o hacia el otro. Yo pienso que, y de eso hablaremos en algún momento de la conferencia, debemos seleccionar el método más apropiado para nuestros pacientes. Si alguno no ha visto las sesiones, pues aquí les traigo un video con una sesión en un adolescente autista de estimulación magnética transcranial repetitiva a baja frecuencia y en una niña cuyas características, la niña de 7 años, nos impidieron a nosotros ser los que colocáramos el dispositivo de estimulación transcranial con corriente directa. Y fueron sus propios padres. Y ella está sentada con el papá no porque lo hizo libremente, sino porque fue la única alternativa que encontramos para poder utilizar la sesión. Sí, los padres muchas veces son claves en este proceso, sobre todo en pacientes con trastornos del neurodesarrollo, puesto que muchas veces nosotros, al invadir su espacio, pues ellos no nos permiten el contacto directo. Y en ese caso, la alternativa que tenemos para ayudarlo, porque de hecho lo logramos ayudar, es orientar a los padres de cómo colocar los dispositivos y nosotros controlar el resto de los parámetros técnicos para garantizar de que exista una buena conexión. Pero es otra de las ventajas del uso de este método de estimulación con corriente directa. A pesar de que esta publicación apareció en 2018, perdón, se remitió unos años atrás, pero navegó por ahí por alguna gaveta y no se analizó a tiempo, fue el primer corte que nosotros realizamos en un ensayo desarrollado en niños con trastorno del espectro del autismo, donde estábamos utilizando los dos métodos, la estimulación transcranial con pulsos magnéticos de forma repetitiva, en baja frecuencia, a 1 Hz, del corte prefrontal dorsolateral del hemisferio izquierdo, y la estimulación catódica también de la misma área, referencia en el brazo. Pues acá los resultados fueron favorables, pues se observó una modificación sustancial en las escalas clínicas que traducía una mejoría conductual. Además de ello, realizamos un estudio de conectividad cerebral basada en el registro del EEG que evidenció que existía un incremento en el número de interacciones, al menos que se establecían en este análisis para prácticamente todas las bandas de frecuencia. Pues ahí no llegamos de forma casual. Aquí llegamos siguiendo una teoría del doctor Manuel Casanova que plantea y que está demostrado, tiene bases anátomo-funcionales bien descritas, que en la estructura minicolumnar a nivel de corteza de los niños con trastorno del espectro del autismo hay cambios morfológicos en sus neuronas que consisten en que son más pequeñas, con un mayor número de minicolumnas, y en detrimento el espacio que debe existir entre estas columnas corticales, si comparamos esta representación de un corte de un sujeto control con un corte de un paciente, pues este espacio está mucho más reducido. En este espacio se desarrolla la mayor parte de las interacciones inhibitorias entre las neuronas corticales. Hablaba el doctor Casanova que el efecto es como de una cortina de baño, es decir, tiene un papel importante esta estructura o este espacio conocido como neurópilo en el filtraje sensorial. De tal manera que cuando
nuestro filtraje sensorial no es adecuado, no interactuamos de la forma correcta con el medio, no seleccionamos en cada momento la información medioambiental que es más relevante para nosotros. Por lo tanto, la respuesta hacia determinados estímulos, hacia determinados sucesos que están aconteciendo a nuestro alrededor, no es la más adecuada. Es la interpretación de lo que sucede en niños o en pacientes con trastorno del espectro del autismo, que centran su atención en otros procesos que la mayor parte de las veces no son los procesos tal vez con importancia hasta vital en cada momento. Pues aquí estamos infiriendo la presencia de una disfunción inhibitoria intracortical y los protocolos utilizados de estimulación a baja frecuencia a 1 Hz sobre el córtex prefrontal dorsolateral del hemisferio izquierdo y la estimulación catódica perseguían el objetivo pues de potenciar, de mejorar ese control inhibitorio intracortical. Esto fue publicado en Behavioral Science en el 2017 y refleja la puntuación en 3 escalas clínicas: la conducta aberrante del autismo, el ATEC para la evaluación de resultados terapéuticos en autismo, y el ADR, una escala bastante robusta que se utiliza habitualmente para diagnóstico, pero también es útil para seguimiento. Y lo que estamos observando acá fue un estudio con cruzamiento parcial, donde un grupo fue seguido, digamos, durante 1 mes más, con 3 evaluaciones antes de comenzar la intervención, y lo que se observa es que ambos grupos modifican, el que aparece con líneas discontinuas y con líneas continuas, modifican sus puntuaciones hasta 6 meses de seguimiento después de comenzar la intervención, sin ninguna otra modificación en cuanto al tratamiento. Eso es muy positivo, pero lo que nos sorprendió, que hasta cierto punto podía ser esperado si seguimos la misma línea de pensamiento que estamos teniendo hasta ahorita, es que se reforzó la idea de la presencia de un cambio en la conectividad funcional, tanto para el uso de la estimulación con corriente continua como para el uso de la estimulación magnética transcranial. Pero si se fijan en estas cabecitas, pues el incremento en el número de interacciones que deja ver el análisis que le estamos mostrando de conectividad funcional, en el caso de los pacientes que recibieron estimulación magnética transcranial repetitiva, superó con creces el número de interacciones que se observan en los niños que recibieron estimulación eléctrica directa. ¿Qué significa esto? Pues bueno, desde el punto de vista clínico no significa nada. Desde el punto de vista funcional, sí parece ser un indicio de que la estimulación magnética en este contexto indujo más modificaciones funcionales a nivel cortical que la eléctrica. Pero las diferencias en las puntuaciones que aparece acá en el gráfico arriba de la derecha entre las escalas clínicas no dejan ver que un grupo se beneficie más que el otro con el uso de uno u otro método. Acá estamos viendo los resultados literalmente de la intervención en 3 niños, antes de la intervención, después de la intervención. Es decir, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Hay un cambio conductual realmente muy significativo en todos los casos, y esto no se logró adicionando ninguna medicación nueva al cuadro de los pacientes. Un requisito fue que no existieran modificaciones en el cuadro de los pacientes, que cualquier evento familiar al margen del desarrollo de la vida habitual del niño, pues si ocurría, por ejemplo, una mudanza o un cambio o la ausencia repentina de un padre, de un familiar de primer grado, pues ese niño ya no se contemplaba dentro de la investigación, conforme si existía la necesidad de medicarlo por alguna situación puntual, pues el niño salía inmediatamente de la investigación. Durante 6 meses se observó de forma sostenida que 20 sesiones de estimulación cerebral no invasiva mejoraban sustancialmente la calidad de vida, con una tendencia al empeoramiento de las estereotipias alrededor del 6º mes. Y esto nos motivó a hacer un seguimiento mayor, por supuesto, hasta el año. Y hasta el año
sin ninguna otra intervención para reactivar efectos o algo así, pues logramos comprobar que se mantenía el efecto. Es decir, el efecto en este grupo de niños, de 24 niños estudiados, se mantuvo hasta un año después de terminada la intervención. Algunos han seguido en consulta, algunos han seguido sesiones de estimulación de seguimiento, otros no, por cuestiones de la vida es más rica, ustedes saben que cualquier posibilidad teórica, pero la parte importante es que demostramos, aunque no haya sido un ensayo a ciegas, que en realidad hay un efecto que es significativo en las puntuaciones de las escalas, y ustedes lo acaban de ver en las afirmaciones de las consultas de evaluación que fueron realizadas al mes posterior a completar el tratamiento. Esto no es muy diferente de lo que existe en el resto de la literatura. Este libro se publicó en el 2020 y digamos que los resultados que se han publicado posteriormente no superan realmente lo que estamos mostrando en cuanto a protocolo. Claro, seguimos una hipótesis que plantea ese argumento o parte de ese argumento de la existencia de una disfunción inhibitoria intracortical, y vamos en función de eso, a tratar de mejorar esa disfunción inhibitoria intracortical. No todos los protocolos parten de esa misma base, y nosotros, pues tal vez, no todos los pacientes son iguales. No quiere decir que sea el único protocolo que funcione en niños con trastorno del espectro del autismo. Hay otros protocolos que han tenido, estimulando otras áreas, otro enfoque, otro patrón de estimulación, han tenido igual resultados favorables. Y los vuelvo a invitar a analizar este tema de la aparente ausencia de diferencias en cuanto al resultado clínico de ambos procedimientos, magnético y eléctrico, y la existencia de diferencias bastante notables en cuanto a los cambios de conectividad funcional, basando este análisis en el registro electroencefalográfico. Esto, pues tal vez no signifique mucho mientras se mantenga así, pero curiosamente, ya motivados por las exigencias actuales de algunas revistas, cuando uno va a hablar de efecto o de eficacia, el cálculo del tamaño del efecto es un aspecto clave. Y nos remitimos en un grupo mayor posteriormente a esa publicación, que incluía 18 niños que habían recibido TDCS y 15 que habían recibido RTMS, a calcular el tamaño del efecto para ambos procedimientos. Lo que estábamos esperando era que el tamaño del efecto fuera mucho mayor para la estimulación magnética transcraneal, pues teníamos la evidencia anterior de contar con más cambios en cuanto a conectividad funcional, y todo indicaba que, bueno, la tendencia de uno natural es a pensar que casi siempre más es mejor, pero parece que no siempre es así. Pues acá tenemos los resultados del cálculo del tamaño del efecto en esta muestra de pacientes, donde la TDCS tiene un efecto mucho mayor en las 3 escalas que la RTMS. Claro, estamos hablando, fíjense bien, en todos los casos de efectos en la RTMS, que es la que menor magnitud tiene, que pasan de ser efectos medios, que están entre efectos medios y grandes, como capacidad modulatoria del método. Pero en el caso de la TDCS, en todos los casos están por encima de 1,20, es decir, son efectos muy grandes. De manera que si nos fuéramos a guiar por este resultado, que por supuesto requiere ser replicado por otros autores, pues la selección como método de tratamiento, en primer lugar, para un niño con características similares a la muestra estudiada por nosotros, sería la TDCS y no la RTMS. Pero como les dije, esto no creo que sea el punto final en el tema. Es un argumento que inclina la balanza hasta cierta medida en favor del uso de la estimulación magnética transcraneal, de la estimulación con corriente directa. En otra investigación que incluyó parte de estos niños, pues se estudió la influencia que podía tener este tipo de tratamiento sobre los niveles séricos de BDNF y el factor de crecimiento relacionado con la insulina. ¿Qué vimos? Pues que aparentemente la intervención no modificó de forma significativa nada, si bien hay una tendencia a la disminución de los valores
de BDNF en el grupo que recibe la estimulación cerebral no invasiva. ¿Por qué nos decidimos a incursionar en este terreno? Pues una en el cerebro del niño autista está vinculada con el exceso de factores tróficos. ¿De acuerdo? No sé si están, espero que estén conectados. Me está dando una señal ahí de conexión inestable. Yo continúo, ustedes me retroalimentan en algún momento. Hay resultados, como les decía, en la literatura que no son favorables, como este otro que es bien reciente, es el 2020, donde se utilizó un esquema de estimulación a alta frecuencia con el objetivo de mejorar la función ejecutiva en niños con trastorno del espectro del autismo, pero no demostraron en realidad que existieran resultados diferentes de forma significativa entre el grupo que recibe placebo y el grupo activo. Cuando vamos a los consensos, se termina acá. O sea, no hay datos suficientes para proponer recomendaciones en cuanto a su uso. Sin embargo, podemos recordar lo que tuvimos la oportunidad de compartir en México en el contexto de una reunión convocada por el doctor Barragán, Eduardo Barragán, del Hospital Infantil de México, donde se reunieron una buena parte de los principales investigadores en este campo, todos autores de algunos de estos artículos, incluyendo a Lindsay Overman, incluyendo pues a otros colegas que siempre están sobre la pista de cambios, de alicientes nuevos para la obtención de mejores resultados en el autismo, que lo planteado allí, pues todo fue visto con una óptica muy positiva. Si bien esto no niega que se hace necesario contar con más investigaciones bien diseñadas, con el uso de placebo, con la evaluación a ciega, requisitos indispensables para contar con un aval basado en evidencia suficiente para poder recomendar de forma más contundente el uso de este tipo de tecnologías como alternativa terapéutica. Pero, ¿qué le respondemos nuevamente a un padre que tiene un niño con un diagnóstico equivalente de un trastorno del neurodesarrollo, tal vez un autismo, y ya ha recorrido y ha hecho todo lo posible, todo lo que está a su alcance por mejorar la calidad de vida de él y de su familia? Pues le decimos, no, mira, no contamos con suficientes evidencias científicas, o nos aventuramos a tratar de mejorar su calidad de vida. Pues aquí entran otras cuestiones. Bueno, lo puedes hacer gratis, tiene un costo, eso hace mucho más compleja la situación en función de la institución que ofrezca el servicio. ¿De acuerdo? Muchas instituciones lo ofrecen gratis, otras instituciones pues necesitan recursos, desgraciadamente, para que sean sustentables, y no les queda otra alternativa de que, a pesar de que ofrecen los servicios off-label, es decir, fuera de etiqueta, pues tienen un costo que hay que prever para mantener ese nivel de asistencia. Un colega mexicano, Daniel San Juan, seguramente todos conocidos por ustedes, ha aportado elementos de valor en la literatura sobre el uso de la estimulación transcraneal con corriente directa en pacientes con epilepsia. Es un campo que se está abriendo, donde veremos posteriormente que hay diversos niveles de evidencia. No existe una evidencia consolidada ni aprobada a nivel de la FDA, pero sí por varios comités de forma independiente, y los resultados pues de su trabajo, del trabajo de Daniel San Juan, conjuntamente con otros autores, muestran que a mediano y largo plazo se pueden tener resultados satisfactorios, que sería una opción a considerar en aquellos casos donde hay farmacoresistencia y no existe la alternativa quirúrgica por diversas vías. Esto ha sido tanto válido para adultos como para niños, pero desgraciadamente no siempre, debido a la diversidad de metodologías existentes, los resultados son igualmente favorables. En nuestra experiencia, focalizando la estimulación de varias alternativas de estimulación, fue el tema de tesis de una especialista que nos está acompañando seguramente aquí hoy, la doctora Ana Margarita Valiente. Pues la doctora demostró que existía una disminución, al menos en la frecuencia, en pacientes epilépticos de este rango de edad, incluida adolescentes, como pueden ver, en la disminución en la frecuencia de descargas epileptiformes interictales en aquellos que habían, en los que se utilizó
la estimulación con corriente directa catódica y la estimulación continua en salvas teta. El efecto sobre la frecuencia de crisis no fue tan manifiesto en este grupo de pacientes. Sin embargo, en los grupos que utilizaron la estimulación magnética, más en aquellos casos donde se utilizó la estimulación en salvas teta. Les repito, aunque no fuera significativa desde el punto de vista estadístico. Y en esta reconstrucción, pues les muestro lo que sucedía en dos de los pacientes que fueron incluidos, uno tratado con RTMS a baja frecuencia, otro tratado con estimulación en salvas teta de forma continua, que mostró los mejores resultados. Sí, si de esta investigación estuviéramos forzados a sacar una conclusión y tomar una conducta, pues sería, de todas las formas propuestas, la estimulación en salvas teta continua sería la opción de elección para el tratamiento de un paciente donde la zona de inicio ictal está bien establecida y donde nos enfocaríamos para intentar potenciar la inhibición intracortical, ¿cierto? Consecuencia, pues el deterioro del equipo, de los pines que están incluidos en el conector de la bobina es realmente importante. El acortamiento de la vida útil de este accesorio es realmente significativo y sin ello pues no podemos ofrecer ninguna asistencia. Razón por la cual Maxteam terminó con un nuevo diseño que modifica el conector y lo hace realmente mucho más robusto, y ahora sí, con esta modalidad se puede ofrecer sin temor ninguno el tratamiento en salvas teta, como conforme existen otra tecnología en el mercado que tiene conectores realmente robustos que soportan el paso de la corriente a la frecuencia que se utiliza en la modalidad de TBS. Pues llegando a los niveles de evidencia de diferentes guidelines que están publicados, comenzamos por acá por el 2014, donde no habían datos suficientes. Ya después en el 2017, pues se aventura la comunidad científica a plantear de que existe un nivel C, es decir, posiblemente el procedimiento sea eficaz en pacientes con epilepsia, y esto se vuelve a corroborar en el 2020. Pero hay ya más adelante otro artículo que hace una revisión bien exhaustiva de todo lo que está publicado y plantea que el nivel de recomendación aceptable puede adquirir un nivel B. O sea, ya no posiblemente eficaz, sino probablemente eficaz. Nosotros nos inclinamos a que hay realmente bastantes evidencias, pero nuevamente lo pongo de fondo, hay mucha variabilidad en la metodología que se sigue. Y si no replicamos una y otra vez lo que se publica como ciencia cierta, no llegamos nunca a contrastar en realidad si los resultados se ajustan a todas las latitudes o a todos los laboratorios, o digamos que se confirman. Acá les traigo un buen ejemplo, también fue objeto de tesis de una residente de neurología, sobre el uso combinado de la rehabilitación y la TSS, una ventaja que ofrece el método de estimulación transcranial con corriente directa en población pediátrica, donde se le puede permitir cierta libertad de movimiento, y esto no se puede hacer de ninguna manera con la estimulación magnética. Se trata de un grupo de niños con parálisis cerebral de tipo disparesia espástica. Fue un estudio aleatorizado a ciegas con el uso de placebo, donde los niños recibían rehabilitación intensiva, donde un número entre 4 y 6 horas al día, y 20 minutos de esta terapia incluía el estar pedaleando en una bicicleta estática donde se le iba corrigiendo postura, los movimientos, etcétera, mientras recibía estimulación un grupo y otro recibía placebo. Los resultados fueron, bueno, todos en general, tanto los del grupo placebo como los del grupo experimental, mejoraron sus puntuaciones con respecto a los valores iniciales de las escalas que se utilizaron. Una discreta superioridad en el grupo que recibe el tratamiento verdadero, pero nada que alcance significación estadística. Pero cuando analizamos y colocamos como un punto de corte la existencia de una diferencia en estas escalas
de 1.5 puntos, es decir, con respecto a la puntuación total antes y después de la intervención, el grupo experimental en realidad mostró una mejoría en una gran cantidad de niños, no así el grupo que recibió placebo. Es decir, aquí había un mayor número de niños que vencían esta barrera que construimos artificialmente de superar en 1.5 puntos la puntuación inicial. Y esto lo han alcanzado solamente en 4 semanas. No es un estudio de seguimiento a largo plazo. En ese sentido, las poblaciones poblacionales, las proporciones poblacionales que se muestran como resultados, sí resultaron estadísticamente significativas. Es decir, hay más probabilidad que mejore de forma individual un niño incluido en el grupo experimental que está recibiendo la estimulación transcranial y que acá el ánodo está colocado, como ustedes lo ven, sobre CZ, es decir, sobre la proyección de las piernas a nivel homuncular. Aquí les traigo otro ejemplo que es bien curioso y es un reto siempre el tratamiento de los tics, otro tema que en el cual no hay consenso y para el cual se han propuesto diversas dianas y diversos enfoques o protocolos de estimulación. Pero acá estamos viendo un resultado bien positivo. Vean todos los movimientos que tiene este paciente antes de iniciar la terapia. Claro, además de la terapia con estimulación magnética que recibió, pues recibió un tratamiento de acondicionamiento físico general, se adecuó a la farmacología. Lo que pasó con la farmacología fue básicamente que se retiraron todos los fármacos, ¿okay? Pero es muy diferente la cantidad de tics. Y aquí él está controlando algo, porque no se erradicó completamente, ¿okay? Ahí está controlando con esas maniobras algunos movimientos, pero es algo que hizo espontáneamente, no fue que se le pidió. Y la puntuación total en la escala de severidad de Yale para el TIC. Volviendo a una de las láminas iniciales sobre los impedimentos, sobre las contraindicaciones, donde les mencionaba que actualmente existen ya algunos elementos que están en favor del uso de esta tecnología, incluso en pacientes que portan implantes cocleares, que portan marcapasos cardíacos, que cuentan con dispositivos de estimulación cerebral profunda siempre que no estimulemos sobre la guía propiamente. Es decir, lo que no podemos hacer nunca es estimular el dispositivo o algún conector que conduzca corriente. Obviamente, pues cada día se van describiendo o se van venciendo, digamos, nuevas fronteras en cuanto al uso de la estimulación cerebral no invasiva, y nosotros confiamos en que en un futuro no muy lejano la barrera que tenemos hoy de los 2 años pues sea una barrera que se venza conservando la seguridad que se espera contar en la práctica de estos procedimientos de estimulación cerebral no invasiva en población pediátrica, y además garantizando que el efecto sea positivo en la medida de lo posible. Para ir concluyendo, pues podemos plantear que la TDCS y la estimulación magnética transcranial repetitiva son modalidades de modulación bien toleradas y seguras, lo pueden considerar así, o sea, son seguras en población pediátrica, independientemente de que aún a la FDA no ha llegado este consenso, el mundo entero existe, de que existen evidencias científicas que permiten ser optimistas y estimular a los diferentes grupos de que sean tecnologías utilizadas apropiadamente en población pediátrica. Es cierto que se requieren de nuevos ensayos clínicos, es cierto que se requieren de estudios rigurosos donde exista aleatorización, uso de placebo y evaluación a ciegas. Es pues científicamente la única forma de garantizar la exclusión de una serie de efectos que existen, porque existe el efecto placebo, existe el placebo por proxy, es decir, los padres pueden ver al niño mucho mejor cuando realmente no lo está, pero sabe que está participando en un experimento bien complejo, bien novedoso, sofisticado. Pues a veces hay una serie de cuestiones que cambian alrededor del desarrollo de la investigación que hacen que hasta cierto punto cambie algo de la conducta del niño. Y por último, la selección de una modalidad u otra como opción terapéutica es un punto crítico. ¿De qué va a depender? Bueno, hoy en día en nuestro criterio depende fundamentalmente del grado, de 2 aspectos: del grado de colaboración que muestre el niño o el sujeto que va a ser objeto del procedimiento, y del nivel de evidencia científica sobre la eficacia o la efectividad que tenga el procedimiento sobre la enfermedad o los síntomas
que pretendemos tratar. Recordemos que no estamos hablando de métodos curativos, es decir, la estimulación cerebral no invasiva no cura absolutamente ninguna enfermedad. Mejora el control sintomático de forma ostensible en un gran número de enfermedades, algunas de las cuales se han mostrado acá. No sustituye en ningún caso tampoco el tratamiento de base, no sustituye, es un error sustituir medicamentos por estimulación cerebral. Claro, hay argumentos sólidos en algunos casos donde se desarrollan intolerancias o efectos adversos que sencillamente no son soportables por el paciente, donde exista otro riesgo vinculado. En esos casos está plenamente justificado utilizarla de forma exclusiva. A veces los pacientes o las familias mismas rechazan el uso de psicofármacos, de neurolépticos, por temor a los efectos adversos, por temor a las adicciones, por estigmas sociales, etcétera. A veces podemos vencer estos obstáculos, en otras ocasiones no podemos vencer estos obstáculos y sencillamente es lo único que tenemos para ofrecer. Son casos donde la excepción hace que utilicemos únicamente la estimulación cerebral no invasiva, pero no puede ser el objetivo primario eliminar la medicación ni sustituir ningún procedimiento convencional. En realidad hay que ver estos métodos como métodos ayudantes del tratamiento convencional. Como decía un colega nuestro allá en México, usted puede recibir equinoterapia, que es muy bueno para muchos aspectos, pero si tiene un trastorno del lenguaje, pues también se va a beneficiar de la equinoterapia, pero el caballo no enseña a hablar. Entonces, lo mismo, un niño que reciba o un paciente que reciba estimulación por un déficit motriz requiere un entrenamiento motriz, requiere una rehabilitación física, requiere tratamiento de terapia ocupacional y requiere ejercitar la red neuronal con la que estamos trabajando para llegar a los mejores resultados. Les agradezco que hayan compartido este espacio conmigo y, bueno, la oportunidad de estar con ustedes. Cualquier duda que salga de este contexto, que se les ocurra posteriormente, en el inicio de la conferencia les mostré mi teléfono y igual el número de WhatsApp, pues nos podemos comunicar por esa vía libremente. Quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta, cualquier planteamiento que podamos responder modestamente. Muchas gracias, doctor. Muy interesante todo. Tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, nos pregunta David, en estimulación magnética repetitiva, el tamaño de la bobina delimita el área de estimulación. Y en TDCS, ¿el tamaño del electrodo es el tamaño del electrodo? La bobina no es exactamente así. A ver, debajo del electrodo de TDCS, usted activa toda el área del tejido cerebral que subyace, que pueden ser unos 35 para el método convencional, o que existen arreglos de high definition o alta densidad mediante los cuales, mediante un arreglo de electrodo, usted puede focalizar mucho más la estimulación y reducir esta área. Pero la bobina de estimulación magnética no activa exactamente todo el área, la más utilizada en terapia, ¿okay? No activa todo el área que está por debajo de ella, solo activa alrededor de 1 centímetro cuadrado, de forma más efectiva. Y la distancia de la superficie de la bobina a la profundidad del cerebro que se alcanza oscila entre 2 centímetros y 2 centímetros y medio, no más allá. Podemos incidir sobre estructuras alejadas o estructuras, o sea, alejadas en la superficie del cerebro, otras áreas corticales o estructuras ubicadas hacia la profundidad del cerebro gracias a las conexiones que existen, a la conectividad funcional, que es una propiedad muy particular del cerebro. No sé si habré respondido a la pregunta de David. Gracias a usted. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Martín. Doctor Lázaro, ¿en qué tipos de autismo es donde se ha observado mayor mejora y en qué han mejorado? Cuando se refiere a qué tipo de autismo, a ver, hay varias clasificaciones a las cuales nos podemos atener en cuanto al autismo. Yo le puedo hablar de la caracterización de mi grupo en sentido general.
nosotros estudiamos todos los que han sido incluidos en esta investigación fueron autismos primarios. Hay un aspecto al cual no hice referencia que estaba implícito, ¿no?, en la presentación, y es al grado de compromiso de la función intelectual que presente el paciente. Niños que no podemos sentar en la silla, para niños a los cuales no podemos acercarnos, donde ni siquiera los padres logran colocarle los dispositivos, desgraciadamente hasta el día de hoy no son candidatos a recibir este tipo de tratamiento. Con lo cual quiero decir que si el autismo es ligero, está garantizado que pueda recibir el tratamiento. En mi experiencia, todos se benefician, todos, en mayor o menor medida, pero todos se benefician en una serie de aspectos, comenzando por las relaciones sociales, el lenguaje. El lenguaje fundamentalmente en aquellos casos donde no hay un trastorno del lenguaje asociado, porque a veces, además del trastorno de comunicación autista propiamente, existe un trastorno del lenguaje con otras características, y eso hace que veamos que el niño avanza en comunicación, pero el lenguaje hablado se queda muy rezagado. Como les decía, no siempre funcionará el mismo protocolo para cada paciente. En un grupo heterogéneo, perdón, en un grupo homogéneo como el que nosotros atendimos, donde en cuanto a la severidad se trataba de niños que estaban con un nivel de funcionamiento no alto, pero bastante aceptable, digamos, moderado, es decir, no eran autistas severos. En ningún caso de los presentados presentó autismo severo. Esos fueron los resultados. Hay algunos niños con un autismo moderado que no aceptan el procedimiento. Y la primera, esto no es como una tableta, ¿no?, como un medicamento que, bueno, se le puede administrar o se le puede inyectar y listo, la acción acontece a partir de ese momento. Aquí usted requiere necesariamente de un medio físico, de una interacción física con el niño. Y si hay algún fenómeno de sensorial, de hiperirritabilidad desencadenada por el contacto, por el pelo, por el paso de la corriente, por el sonido, hay muchas cosas a tener en cuenta que hacen que un método puntual pueda no ser útil en determinado paciente. No obstante, sí le puedo decir que en la práctica habitual nuestra, tanto en Cuba, en nuestra institución, como en el extranjero, prácticamente el 80% de los casos que hemos valorado han sido tributarios de recibir el tratamiento, de los cuales en todos ha habido mejoría en diferentes proporciones, porque precisamente el nombre del cuadro, trastorno del espectro del autismo, implica que hay una variabilidad amplia de manifestaciones en este grupo de pacientes, por lo que todos no son iguales. Algunos logran una readaptación social y una vida independiente dentro de determinado contexto, y otros necesariamente pues van a requerir algún auxilio y no lograrán esta independencia. Nuevamente recuerdo, no es un método curativo, ni siquiera a pesar de los resultados que puedan ver en algunas filmaciones que realmente llaman mucho la atención, no cura el autismo. ¿Okay? Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta. Jefferson nos dice, ¿podría explicar a qué se refiere con que los niños mejoraron en cuanto a conectividad evaluada por electroencefalografía? ¿Cómo el electroencefalograma evalúa la conectividad cerebral? Bueno, estas medidas de conectividad cerebral se desprenden de algunos análisis del eje cuantitativo, donde usted analiza, digamos, en qué medida un área está activa en sincronía con la otra, en sincronía en fases, en sincronía en tipo de frecuencias. Y esto se conoce, si la persona que me pregunta está familiarizada con el análisis de coherencia dentro del eje cuantitativo, pues va en esta línea.
pero habitualmente son procesamientos que se realizan fuera de línea, utilizando programas como MATLAB, por ejemplo, ya con un grado de análisis que va más allá de lo que estamos acostumbrados. Perdone que le explique esto, pero no tengo idea de el nivel de conocimientos en este aspecto puntual o la experiencia de la persona que pregunta en este aspecto. Y lo que usted analiza, pues más bien viene vinculado con el funcionamiento de las redes que están activas de forma coherente, a grandes rasgos. Es la explicación más general que le puedo ofrecer, pero habitualmente son procesamientos que se salen de los software convencionales que le permiten a usted realizar un análisis cuantitativo, digamos, de banda ancha, de banda estrecha, analizar poder absoluto, relativo y ese tipo de aspectos. Y lo que hemos mostrado es solamente un elemento de ese análisis cuantitativo. En realidad hay muchos otros elementos que no hemos traído a la presentación y que de hecho una de las sugerencias que hemos recibido es que estamos obligados a reiniciar ese análisis de conectividad funcional, pero corrigiendo según los errores inherentes al método, que es algo que no habíamos incluido en nuestro análisis inicial y que es posible que eso modifique la salida final en nuestro contexto, ¿okay? En nuestro grupo de pacientes. Estamos apostando a que haya una convergencia entre el tamaño del efecto clínico que hemos descrito, que es realmente importante con los dos métodos, y el comportamiento de la conectividad funcional, que hoy no lo estamos viendo. Hoy estamos viendo que un método provoca más cambios, al menos en lo que mostramos aquí, en el número de interacciones que están activas sincronizadamente, podemos verlo así, entre varios hemisferios y dentro de un mismo hemisferio, con respecto al comportamiento clínico, donde la estimulación eléctrica pues favoreció más el cambio de conducta. De hecho, aparte de los evaluadores, una vez que yo tuve estos resultados, independientemente de que existe otra escala de impresión clínica global que no se las mostramos acá, que corrobora los resultados, una vez que ya tuve elementos estadísticos sobre el tamaño del efecto, pues les pregunté, en realidad, ¿qué grupo te pareció que mejoraba más? Y me dijeron, la primera respuesta, todos mejoraron igual. ¿Estás seguro? Sí, todos mejoraron igual. Y cuando les muestro el resultado mío, les digo, miren, pues estoy evaluando esto y el tamaño del efecto, la respuesta cambia. Ahora que lo pienso, el grupo que recibe estimulación transcranial con corriente directa, yo creo que está un poco mejor, pero ya hay un sesgo, o sea, ya tenías la información que te estoy dando y no fue tu impresión inicial. Tu impresión inicial fue que todos mejoraron. Perfecto, me vale esa, pero la investigación dice que no se está comportando igual en cuanto a tamaño del efecto. No sé si logré responder esta pregunta, que es un poco compleja. Gracias, doctor. Me parece que ya no está por aquí Jefferson, pero tenemos una siguiente pregunta, es la última. Andrés nos pregunta si hay alguna contraindicación en el uso de la estimulación magnética repetitiva en niños. Perdón, la última parte. En niños. En niños, contraindicación. De forma absoluta no. Usted puede utilizar varios protocolos. Por ejemplo, en una de las láminas iniciales coincidían varios aspectos que eran contraindicaciones relativas o absolutas de la estimulación cerebral no invasiva, puntualmente de la estimulación magnética. Esa lámina incluía epilepsia. Si el objetivo que usted persigue con la estimulación cerebral, cualquiera de los métodos que quiera utilizar, es incrementar la excitabilidad de un área, vamos a pensar que se trate de un niño con un trastorno motor por una parálisis cerebral, como los que yo mostré. Lo que yo desearía en áreas motoras es, en ese niño, incrementar la excitabilidad. Sin embargo,
si se trata de un niño con una epilepsia, yo no debo incrementar la excitabilidad. Ese protocolo puntual está contraindicado de forma absoluta en un niño con epilepsia. Pero puedo utilizar otro protocolo que me mejore la inhibición intracortical, que se diferencian sobre todo en parámetros de frecuencia de estimulación o presentación de trenes de estímulo. Yo diría que la principal limitante, y no contraindicación, limitante para que un niño reciba estimulación magnética transcraneal es el grado de colaboración que muestra. Que no es que esté contraindicado, pero si tenemos a un niño sentado que no puede estar quieto y se mueve constantemente o apenas lo puedes retener en la silla para garantizar de que todos los pulsos que tú apliques activen exactamente o incidan sobre la misma red neuronal, el procedimiento no va a ser eficaz. Entonces nos estamos engañando nosotros mismos y estamos engañando a la familia de que vaya a tener algún resultado. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y tenemos una última pregunta. ¿Hay alguna recomendación en TDCS respecto a la intensidad que hay que utilizar en niños respecto a cada rango, a un rango de edad? Bueno, en niños menores de 10 años, en general, no hay evidencias sólidas de que no se puedan utilizar 2 miliamperes entre 5 y 10 años. Si nos referimos a la literatura, a grandes rasgos, en niños habitualmente se utiliza 1 miliamper. Se sabe que 1 miliamper tiene efecto modulatorio durante 20 minutos. Hay algunas investigaciones que hablan de tratamiento acelerado con varias sesiones al día, con intensidades más elevadas, 1.5, 2 miliamperes, y se ha demostrado que son intensidades tolerables que no provocan más efectos adversos que las que provoca 1 miliamper. Nosotros en la práctica diaria nos sumamos a ese criterio internacional y nos inclinamos por utilizar 1 miliamper en niños, sobre todo que están entre 5 y 10 años. En niños mayores de 10 años utilizamos 2 miliamperes. En algún momento, en niños pequeños y solo por la insistencia de los padres, en niños el niño más pequeño que yo he estimulado ha sido de 3 años. Y solo se estimuló por la insistencia de los padres de recibir la terapia, pero le expliqué que como no existían elementos de seguridad suficientes para yo utilizar, y además por razones anatómicas de su cabecita, 1 miliamper, yo tenía que utilizar una intensidad, la intensidad más baja que está publicada, que se ha asociado con algún efecto beneficioso y que se considera segura en niños pequeños. Estamos hablando de 4 años hacia abajo. Y esa intensidad es 0.7 miliamperes, que no garantiza que vaya a haber una efectividad clínica en realidad, pero no lo descarta completamente. En esos casos, en realidad, lo mejor es no utilizar. Si usted no puede ofrecer garantías de que el tratamiento que va a ofrecer es seguro y que es eficaz, no tiene sentido perder el tiempo. Vale más garantizar la seguridad y la tranquilidad de ese niño y de su familia que corra un riesgo más elevado. Eso anecdóticamente, porque a veces incluso padres médicos pues quieren obtener el máximo en determinados aspectos en sus hijos de tratamiento, y en condiciones éticas muy controladas se pueden hacer concesiones de terapias off-label, casos excepcionales, que son los casos que van nutriendo después las publicaciones que le permiten a usted decir, bueno, yo he usado 1 miliamperio, 0.7 miliamperes
en un niño de 2 años, de 3 años, con estas características, y no existieron efectos adversos, y toleró el procedimiento. Y además el efecto clínico aparente que se obtuvo es tal, y aparecen como case report. Y son las cosas que van creando ya un expediente y hacen que los investigadores confiemos más o menos y nos aventuremos a bajar la edad límite, a utilizar otro rango de intensidad. Pero de forma general, en niños mayores de 5 años, 1 miliampere, hasta 10 años. Más de 10 años ya se puede utilizar intensidades mayores. En adultos se está utilizando en este momento hasta 4 miliamperes y es tolerable y no provoca efectos adversos adicionales a 2 miliamperes. Es posible que haya algún experimento ya realizado, no estoy seguro si ya publicado, donde han utilizado 4 miliamperes en niños menores de 10 años, sin efectos adversos. Pero bueno, no me quiero adelantar a hablar por los autores. Pero se está moviendo constantemente la barrera tanto de la intensidad de estimulación como de la edad. Y esto hay que verlo como algo positivo, es decir, no podemos negar completamente la posibilidad de modificar estos parámetros, pero el niño pequeño es realmente un gran reto, porque el umbral de excitabilidad es muy superior, el umbral está demasiado alto, y cuando usted va a evaluar, con, digamos, con un pulso magnético para obtener potenciales motores o excitabilidad cortical en áreas motoras, cuesta más obtener respuestas en niños pequeños que en niños ya que rondan los 10 años. Eso es lo que les puedo responder. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias. Serían todas las preguntas hasta el momento. Si hay alguna más, se la podemos hacer llegar por su correo, por su teléfono. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues, un placer acompañarlo y espero que le haya sido de provecho la presentación. Claro que sí. Y les recuerdo a nuestros asistentes, vamos a tener una repetición de la conferencia por la tarde. Alrededor de las 2 o 3 de la tarde les vamos a enviar una invitación por si alguien más, sus compañeros se la perdieron, la podrían ver por aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.